juntos. Y quiero quizás, además de saludar a los demás colegas, hacer una pequeña reseña histórica de la situación actual del país. Del año 1980 a 1998, se conoce que Ecopetrol hacía y asumía el subsidio del combustible a nivel nacional. ¿Por qué razón? Porque según el criterio de la investigación, los precios al mercado estaban por debajo de los costos de la extracción y exploración. Había un desnivel. Lógicamente decía Ecopetrol que cada día esto iba afectando la economía de la empresa por razón de ese subsidio, toda vez que los costos eran mayores que el precio del combustible en el mercado. Para ese entonces, del año 1998 al año 2009, la solución que encontraron para poder disminuir los costos fiscales era entonces liberar los precios. Quitan el subsidio, liberan los precios y lógicamente el afectado entonces es el parroquiano. El resultado fue que se afectó el precio del producto y el consumidor terminó pagando un alto costo del mismo. Del año 2009 al 2019 no está por demás resaltar que en el 2007 se crea el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, pero ya en el 2009 comienza a operar. Y este Fondo de Estabilización, para hacer claro a los que nos escuchan, tenía un mecanismo muy sencillo, y era el siguiente: un ahorro en la época de los precios bajos para un desahorro en la época de los precios altos a nivel internacional. Esa es la realidad histórica del 80 al 2019. Pero el resultado de esto, de este mecanismo, bajo el control del Fondo de Estabilización de Precios, dejó lo siguiente: para el año 2016, de acuerdo al informe de la Contraloría, tenía ya el Fondo de Estabilización un déficit de aproximadamente 5.4 billones de pesos. A hoy, de acuerdo a la información que tenemos, está por verificar, encontramos que el déficit está por encima de los 19 billones de pesos. Pero no es tanto precisar este déficit, sino que hay que entender que este déficit va cargado al presupuesto general. Y el público tiene que conocer eso. Entonces tenemos casi 20 billones de déficit en el Fondo de Estabilización de Precios, más 13 billones de pesos por concepto del desfinanciamiento. O sea que es que Colombia conoce una parte de la verdad y no conoce la otra parte. Lo que significa que el desfinanciamiento no es de 13 billones, sino de 33 billones de pesos. Y es una situación bastante compleja que estemos en un país donde la información no es clara para el colombiano. Así que el gobierno tiene que hacer un manejo bastante amplio para poder solucionar. Cada vez que aumenta el déficit del Fondo de Estabilización, se refleja en el presupuesto general, porque es con cargo al presupuesto general quien debe asumir en última instancia este déficit. Ahora, ¿en qué estamos hoy? Estamos, uno, en un fondo de estabilización que está en déficit, que se refleja en la desfinanciación del presupuesto general. Dos, de igual manera también encontramos colateralmente lo que podríamos llamar nosotros tres daños. El primer daño en la pirámide invertida. Tenemos un galón que no es un galón y una calidad disminuida. Se paga el precio un balón de un galón de gasolina que no corresponde a la cantidad realmente de su contenido, y al mismo tiempo con una calidad baja, pero inversamente proporcional, el precio aumenta cada día. Creo que en el 2019 ha subido 2 o 3 veces. Creo que se dice que 3 veces ha incrementado el precio del galón de gasolina.
Es el primer daño, el daño al bolsillo, al que vamos a llamar el daño al bolsillo. El segundo daño es el daño que en cuanto tiene que ver con el pasivo ambiental, ya tiene que ver con usted. Usted sabe muy bien que cada vez que tengamos nosotros mayor uso de este tipo de combustible, habrá, y la extracción y exploración, habrá un mayor incremento del pasivo ambiental. Y tres, que es el segundo daño, incremento del pasivo ambiental. Y el tercer daño tiene que ver con el daño a la salud. Esa es la conclusión a que podemos llegar nosotros. Daño al bolsillo, daño en el pasivo ambiental y daño a la salud de los colombianos. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad en cuanto tiene que ver con la economía extractiva? La realidad es que esto no va más de 10 años. Las empresas internacionales se llevan el hidrocarburo, incrementan sus ganancias y a nosotros nos dejan los tres daños. Lógicamente vamos a tener siempre unos altos costos de los precios del combustible, hoy y mañana. Están hablando más o menos unos 10 años, con toda la buena noticia que escuchábamos en el día de ayer. Yo no tomo tan buena la noticia, porque para mí la noticia en el trasfondo es tratar el problema del fracking, porque es que de pronto tomamos la noticia tangencialmente, pero no nos damos cuenta que el efecto es tratar de aplicar de manera muy clara, y así lo expresó la ministra, que sería interesante que hubiera estado aquí para ampliar más esa noticia. Se va a reflejar lógicamente en el fracking, pero con fracking o sin fracking, estamos hablando nosotros que más o menos unos 15 años más no vamos a tener nosotros aquí petróleo en Colombia. Y dos, nos preocupa también en la parte final lo que tiene que ver con el gas. Ya ese anuncio de ayer es preocupante para nosotros los colombianos, porque cuando hablamos del costo del gas, que de acuerdo a la exposición que hacía en entrevista a la ministra, dice que podría llegar hasta el 100% del costo hoy. Entonces quiere decir que se va a aumentar el doble. Creo entonces que sería interesante, nosotros sí estoy de acuerdo con los citantes, que hay que tratar de forjar una ley que permita, aunada con aquello de que somos que lo único que nos va a quedar va a ser la refinería y los oleoductos, y creo que para eso sí, ahora sí no me equivoco, hace mucho tiempo venía yo pensando, ¿por qué nos interesa tanto que Venezuela salga del atolladero? Creo que teniendo nosotros un mercado tan cercano es lo que nos puede servir hacia el futuro, la refinería y los oleoductos para poder estabilizar en última instancia los precios de los combustibles. Pero en última instancia cada día vamos a tener los precios mayores y creo que es una mayor preocupación para todos los colombianos. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable.